Bienvenidos a Charlando con la Osteoporosis, un podcast donde las personas con osteoporosis encontrarán un lugar donde encontrar consejos que le ayuden a mejorar su calidad de vida. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Charlando con la Osteoporosis. Hoy creo que es uno de los podcasts, de los poquitos que llevamos, el más especial y el que más ganas tenía de hacer, porque principalmente lo vamos a hacer juntos, va a ser un podcast un poquito diferente, en que va a ser como una pequeña entrevista mutua. Y quería empezar el podcast agradeciéndote que me metieses por el mundo de la osteoporosis, porque gracias a ti es por lo que me estoy dedicando ahora principalmente al trabajo con este tipo de población. Ella es Isa. Hola Isa, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos otra vez. Y bueno, yo comencé con Isa en 2018, nada más terminar con la carrera, 2017-2018, ¿no? Estando de práctica ya estábamos juntos, ¿no? Sí, exacto. Ya estamos juntos. Y Es verdad, empezamos en las prácticas tuyas. nada Pero más, vamos, que ya parecía que era doctor, que ya se había doctorado, ¿eh? De prácticas nada, ¿sabía más? ahí la verdad que yo estaba un poco acojonado cuando yo te conocí. Oye, mira, esta chica tiene osteoporosis y yo, ostras, osteoporosis, esto es lo de los huesos súper frágiles, tal. ¿Y qué hace aquí haciendo ejercicio? Más que nada por eso, porque tampoco teníamos mucha idea de todo lo que ha sido después. Ya sabíamos que podía mejorar con el ejercicio, pero no todo lo que sabemos hasta ahora. Entonces, me gustaría empezar un poco la entrevista mutua, sabiendo un poco cómo estás actualmente y que nos cuentes un poco cuál es tu historia, de dónde vienes, cómo empezó todo. Vale, para eso, para poner en situación a las personas que no me conocen, a mí me diagnosticaron osteoporosis severa, -4,1 de T-score en columna. Con 36 añitos, recién dada a luz, mis mellizos. Y, y bueno, pues un dolor de espalda que apareció de repente y vieron fracturas en la columna vertebral, aplastamientos. A partir de ahí, bueno, pues viendo soluciones, llegué hasta manos de Dani. Me hablaron de un sitio donde entrenaban a personas con lesiones para recuperarse y seguí investigando y bueno, y luego conocí todos los beneficios del ejercicio de fuerza para la osteoporosis y para la recuperación. Pues actualmente ya cuento con 42 añitos y, y estoy en osteopenia. En la última densitometría de 2021 ha sido -1,9 en columna. Y bueno, no solo los números, que es lo que quiero transmitir, sino la calidad de vida y el miedo aquel con el que llegué a entrenar, que parecía que el aire me podía romper los huesos, pues ha quedado atrás, ¿no? Y eso es sobre todo, más allá de los números, el poder vivir sin el miedo y con la fuerza que te dan los ejercicios. Sí. Pues sí, lo que sí que es cierto, y bueno, eso me gustaría verlo un poco luego, y es que muchas veces cuando comenzamos o nos diagnostican osteoporosis, lo que pensamos principalmente es, oye, vale, voy a hacer cosas, pero para mí lo realmente principal es mejorar mi densitometría. Y creo que eso es bueno, porque al final es un valor objetivo que nos dice, oye, mira, pues tú estabas en este punto y ahora te encuentras en este. Pero hay otra serie de factores, como por ejemplo la calidad de vida, personas que han sido mamás y le han diagnosticado osteoporosis posteriormente, volver a coger a sus hijos, poder jugar con ellos. Y eso es algo, es una medición cualitativa, por así decirlo, que no tenemos muchas veces en cuenta y que es difícil de hacérselo ver a la persona que ha llegado a su reumatólogo, que normalmente es la persona o su reumatóloga, que es la persona que le dice, oye, mira, pues esto es la osteoporosis, estas son las recomendaciones, tal. Entonces, quiero partir una lanza en favor de esas mejoras cualitativas
de vida, de sentirte fuerte, de sentirte que puedes hacer muchísimas cosas, de que has perdido el miedo, que eso también es algo súper importante y que, bueno, muchas veces pues tenemos poco en cuenta más allá de la densitometría. Entonces, si te parece, empezamos, empezamos por mí, empezamos por ti, tú eres la que decide un poco Tengo el... aquí muchas preguntitas que me han enviado para ti, pero quería de este tema, por cerrarlo un poquito, hablando de las preguntas que te voy a hacer, son de las pacientes que me envían a través de la cuenta que abrí para informar un poquito de mi caso y ver qué otras opciones son posibles, ¿no? Y hablando de todo esto y de lo de que no es solo el número de la densitometría, sino más allá de eso, la calidad de vida, nos marcamos muchas veces y los médicos pueden poner demasiado el objetivo en bajar la densitometría. Y el camino del ejercicio físico te permite que si eso no se baja, no mejora, no te frustres, porque ves en ti, en el día a día, una mejora de calidad que más allá del número ya te facilita la vida y ya te da mucha seguridad, ¿no? Entonces también por cerrar ese aspecto que hablamos de la calidad de vida que te da el entrenamiento de fuerza, más allá de los números. Y bueno, ¿estás preparado entonces para las preguntitas, no? Sí, claro, claro, por supuesto. Son muy interesantes. Bueno, lo que me preguntan a mí un montón, que yo siempre lo digo, yo soy un paciente más, nunca voy a decirle a nadie que tenga que hacer X ejercicios y siempre lo que trato de transmitir es que se pongan en manos de un buen profesional de la salud, y abro paréntesis, porque para mí fue una sorpresa saber que un entrenador personal es un profesional de la salud y se nos olvida a muchos o no lo conocemos y sois profesionales de la salud. Entonces, ahí está ese paréntesis para que lo tengáis en cuenta. Y me preguntan a mí, yo siempre digo que yo no puedo hacerlo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué ejercicios son mejores para ganar masa ósea? Ahora sí, ahora aquí tenemos al profesional de la salud que os puede hablar adecuadamente de ello. Pues mira, para entender esto un poquito tenemos que entender que el hueso, como cualquier otro sistema que se encuentre dentro de nuestro cuerpo, es completamente adaptable. Nosotros no somos máquinas en las que metes un parámetro X y te da un parámetro Y siempre, sino que se tienen en cuenta mucha parte del contexto de la persona y bueno, también hay que entender que cada persona es un mundo. Pero actualmente, hoy en día conocemos que los ejercicios que principalmente van a ayudarte a ganar densidad mineral ósea son tres. Bueno, uno de ellos no es el ejercicio en sí mismo, sino es un implemento que he visto que luego sí que estaba aquí en la parte de las preguntas. Pero básicamente tenemos que trabajar ejercicios de fuerza. Y trabajar ejercicios de fuerza no me refiero a una persona entrenada que esté trabajando con una pesita de 3 kilos. Y con esto no quiero que se entienda como que es desmejorar o que es no poner en valor a las personas que trabajan con 3 kilos, sino que necesitamos unos niveles de intensidad mínimos para que se generen esas adaptaciones en el hueso. Es decir, el entrenamiento con el propio peso corporal está muy bien, el entrenamiento que podemos realizar en casa está muy bien, pero necesitamos seguramente alguien que nos dosifique esa intensidad que nosotros necesitamos. Eso por una parte. Por otra parte, Si me tenemos... permite, Sí, Dani, perdona. eso, alguien, ¿no? Que también me he cruzado con pacientes que dicen, no, pues voy al gimnasio, cuidado, que partimos de una enfermedad, que siempre la mano de un profesional y siempre la progresión. Que yo cuando no cuelgo mucho lo que hago ahora, porque pueden asociar ese ejercicio directamente a la osteoporosis, pero claro, hablamos de 4 o 5 años para llegar donde yo estoy. Entonces me ha gustado mucho cuando has dicho dosificar. Eso es muy importante, guiarte por una persona que es el especialista que te diga lo que tienes que hacer en cada momento. Lo quiero recalcar. Hay, hay un caso de una chica que hace no mucho me contactó y me dijo, Dani, yo llevo yendo al gimnasio durante 2 años y mi densitometría no mejora. O sea, es decir, imagínate, ¿vale? Vamos a hacer unas lentejas. Vale, pues yo tengo el chorizo, tengo el pimiento, tengo la cebolla, tengo todos los ingredientes y yo cojo y lo echo todo ahí. Y lo pongo a cocer y digo,
ostras, que mis lentejas no me están saliendo buenas. Tú puedes tener los ingredientes, ahora como tú los vas cocinando, como tú los vas preparando, cuando tienes que echar uno, cuando tienes que echar el otro, ahí es donde realmente las personas que no tienen el conocimiento para trabajar de esa forma es donde cometen el fallo, en dosificar la carga, en saber cuándo se necesita un descanso, cuándo aplicar un estímulo, cuándo aplicar otro. Entonces, no vale simplemente con realizar ejercicio y fuerza de cualquier forma. En el libro que han sacado estos chicos, que es el único que hay en español, te lo dice claramente al principio, en el prólogo, en la osteoporosis no todo vale. No es coger todas las herramientas y lanzarlas y que la persona lo vaya realizando como vaya viendo, sino que eso tiene que tener una progresión, tenemos que tener en cuenta una serie de ejercicios y ya a partir de ahí progresaremos en función de la persona, que eso es muy importante. Eso por un lado. Y por otro lado, otra de las herramientas que tenemos para trabajar con la osteoporosis es el entrenamiento de impacto. ¿A qué nos referimos con entrenamiento de impacto? Con entrenamiento de impacto no nos referimos a caminar. ¿Por qué no nos referimos a caminar? Porque hay muchas veces que se recomienda caminar o se recomienda la marcha nórdica, por ejemplo, con los palos de trekking, que puede ser interesante para que la persona mejore a nivel cardiovascular, para que se encuentre mejor, para que obtenga su dosis de vitamina D debido a que se pone al sol y en ambientes naturales que disminuyen el estrés, que sí que puede ser Sí, muy importante. Y tú y lo sí, sabes pero mejor que nadie. sí, yo lo veo también como un principio de adhesión al deporte. Para esas personas que les cuesta muchísimo, lo bueno que puede tener es tener tu grupo. Y hoy no tengo ganas de salir, pero mi amiga me llama y voy a salir, o mi amigo me llama. Entonces, como un principio para empezar, sí, pero claro, que tú vas a explicar ahora, hay más, es necesario más. Exactamente. Y básicamente por lo mismo que hemos comentado lo de los ejercicios de fuerza, que se necesita una dosis mínima a partir de la cual se generen esas mejoras en el trabajo pliométrico o impacto o de saltos, como lo queramos llamar, ¿vale? Entonces, ¿caminar sirve para mejorar la osteoporosis? Ya sabemos que no. ¿Caminar te sirve para mejorar otros aspectos de tu vida que puedan ayudarte a adherirte al deporte, a generar grupo, a obtener tu dosis de vitamina D? Por esa parte sí. Hay muchas veces que me contacta la gente, oye, mira, yo estoy haciendo pilates y tú has puesto en el último vídeo que has hecho en Instagram de que el pilates no vale para mejorar la densidad mineral ósea. Y yo creo que ahí en ese aspecto me he equivocado y quizás la gente se pueda llevar un mensaje que es erróneo, que no es cierto. Porque yo te diga que tú tienes que entrenar fuerza y que tú tienes que entrenar trabajo de impacto, no significa que tú tengas que dejar todas las actividades que tú realizabas y que disfrutabas. ¿A ti te gusta el yoga? ¿A ti te gusta el pilates? ¿A ti te gusta la natación? Independientemente de que eso no mejore la densidad mineral ósea, te ayuda simplemente porque te gusta y porque lo disfrutas. Entonces, tiene que ser un Recuerdo, complemento. recuerdo, Dani, cuando todo el mundo me había quitado el yoga y otras cosas y tú dijiste, ¿por qué no? Yoga. Y fue como que puedo hacer yoga y me vino muy bien. Y es verdad, no era bueno para la densidad mineral ósea en esos momentos. Solo pensaba en mi densidad y sin embargo me relajó y me ayudó en otros aspectos. Entonces lo que estás contando es súper importante, que la gente lo que esté haciendo sepa por qué lo está haciendo, lo que acabas de decir, ¿no? Oye, es que a mí el yoga un día a la semana me ayuda, vale, pero no estás trabajando tu densidad mineral ósea, así que también la responsabilidad de luego buscar otros momentos en la semana para trabajarlo. Muy Exactamente. importante. Al De vista. final, todo es complementario, no hay nada que sea excluyente como tal. Y es necesario entenderlo porque las personas, por desgracia, en el mundo de la salud como profesionales o las personas que se dedican o que son diagnosticadas con osteoporosis en este caso, tendemos a ser muy extremistas, tendemos a decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Oye, está bien que tú sepas cuáles son las prioridades, pero hay vida más allá de lo que es el entrenamiento de fuerza y de salto. Tú tienes una vida completa. Todos tenemos nuestras responsabilidades, tenemos casa, hay niños, no hay niños, tenemos trabajo. Y todo eso se debe de tener en cuenta en la totalidad de la persona, porque no podemos tener en cuenta que tú solo eres un hueso al que se le aplica un estímulo y te adaptas. No, eres una persona que tiene su contexto, ¿sabes?
El otro día, Dani, le contaba a otra chica que me contactaba, digo, no, yo había días que, claro, yo al principio ya tengo que entrenar para mi densidad al final no lo sé. Y había días que llegaba de, los niños no habían dormido con un catarrazo, yo empezando el catarro, trabajando ese día no sé cuántas horas y el estrés de preparar. Y llegaba y decía, venga, Dani, estoy lista. Y me acuerdo cuando tú me mirabas y me decías, dice, no, tranquila, estás cansada. Y yo, sí, estoy cansada, pero no pasa nada. Y nos poníamos, por ejemplo, a jugar a baloncesto. Me estaba moviendo, pero estaba relajando mi mente, que era lo que necesitaba en ese momento, y continuando con ese hábito de salud de hacer deporte. Entonces, lo quiero un poquito enlazar con preguntas también que me han hecho de cómo saber que un entrenador es un buen entrenador. Pues por estos detalles, ¿no? Que te mire más allá de la enfermedad, que te vea cómo estás como persona y que tenga el interés de ir conociéndote como paciente, con todo lo que tú llevas detrás cuando entras por esa puerta del gimnasio, ¿no? Estos son pequeños detalles, chicas y chicos que me seguís y estas preguntas, que aquí se ve la diferencia y la profesionalidad también. Claro, al final, hilando un poco con la pregunta de después, vamos a ir saltando un poco de tema a tema. Para ser entrenador y para ser un profesional que se dedica a tratar con personas, debes de tener ciertas habilidades sociales y debes de comprender que esa persona es una globalidad. Tú debes de escuchar a tu cuerpo y debes de saber cuándo estás más, cuándo estás menos cansado, que no significa que vayas a dejar de entrenar, sino simplemente adaptas el entrenamiento a tu estado actual. Habrá días en los que quepan 100, habrá días en los que quepa 25. Lo importante es que en ese caso estás Mm, sumando todos los días. Y sí. bueno, para terminar ya si quieres con esta preguntita, hay otra Sí, herramienta que no todo el mundo tiene en sus centros de entrenamiento o en casa, que no es necesaria per se, pero que sí que puede ayudarnos en estadios iniciales en los cuales la persona no soporta mucha carga mecánica, por así decirlo, que es el entrenamiento en plataformas vibratorias. ¿Vale? Este tipo de entrenamiento se puso de moda hace muchísimo tiempo. Yo creo que ni había nacido todavía cuando se pusieron de moda los gimnasios con plataformas vibratorias. ¿Cuál es el problema de este tipo de plataformas vibratorias? Que su uso debe de ser dosificado. Ocurre lo mismo que con la moda de la electroestimulación. Todo el mundo, electroestimulación, venga, sí, vamos a hacer electroestimulación todo el mundo. Tal. Y claro, si no se dosifica una buena herramienta, al final pierde su valor. Es igual que un medicamento o el deporte en sí mismo. ah, Si nosotros ujú. no dosificamos el trabajo con esta herramienta, pues puede llegar a tener algunos efectos perjudiciales, como puede ser, por ejemplo, el desprendimiento de retina o afectación de la visión. Entonces, hay que tener cuidado que realizar un entrenamiento durante una hora encima de una plataforma vibratoria con las vibraciones mecánicas que eso conlleva puede tener ciertos efectos perjudiciales en la salud. ¿Eso quiere decir que no sea una herramienta buena? No, eso quiere decir que es una herramienta buena si se usa con cabeza y se sabe dosificar. ¿Por qué funcionan este tipo de herramientas? Este tipo de herramientas lo que generan en el hueso y en el músculo son como, en el hueso son como microimpactos y en el músculo lo que genera son mini contracciones de ese músculo. Entonces, está sumando las dos partes positivas. Por un lado, tracciones del hueso que la generan los ejercicios de fuerza y por otro lado, los microimpactos que los genera el trabajo de impacto. Con lo cual, el trabajo encima de estas plataformas puede ser interesante. Genial. Pues si te parece, a modo de resumen de esta pregunta, como hemos ido hablando también de otros aspectos, ejercicios de fuerza, ejercicios de impacto y plataformas vibratorias. Y recalco, todo ello, tenemos una enfermedad, entonces todo ello bajo la vigilancia de un entrenador personal, de alguien que te guía y que vaya pautando la progresión de cada ejercicio, para que todo sume, ¿verdad? Total. Y hay una cosa que me parece importante y es recalcar que un entrenador personal bueno o un profesional de la salud bueno no tiene que hacer al paciente dependiente del profesional. ¿A qué me quiero referir con eso? Que yo soy una parte de tu proceso. Te voy a ayudar durante el tiempo que consideremos necesario. Llegará un momento en el que tú ya tendrás la autonomía, las herramientas y sabrás cómo hacerlo para poder autogestionarte.
Es decir, si tú acudes a un profesional que te va a decir, no, te vas a tener que venir todas las semanas conmigo durante 2 veces a la semana y te vas a tener que venir durante 5 años. Mira, pues ese profesional no está siendo realista con lo que debe de terminar consiguiendo, que es que como tú ahora mismo, por ejemplo, estés trabajando en una disciplina en la cual no tengas a un entrenador personal encima, pero porque ya sabes las herramientas y sabes cómo dosificarlas. Y es que he aprendido, me he dado cuenta, yo, para los que me escucháis, llevo desde verano, ¿no? Llevaré unos 8 meses haciendo CrossFit. Eso que yo decía, esta gente está loca con el CrossFit, pero qué barbaridad. Pues ahí estoy metida y disfrutándolo un montón, que me encanta. Y también me he dado cuenta de lo que acabas de decir, de la autonomía que tengo gracias a todo lo aprendido contigo, porque tú me has explicado cada cosa, por qué la hacía y para qué la hacía. Y todo lo que hemos hablado no era solo mover el músculo, también el cerebro, y hablábamos, intercambiábamos información. Y eso me ayuda muchísimo ahora que voy por mi cuenta, ¿no? A gestionar lo que hablamos. A graduarme, ¿no? Según el día y el entrenamiento. Me lo noto muchísimo, ¿no? De repente digo, ¿dónde he aprendido yo esto? Digo, con Dani. Claro, si es que es así, no solo entrenar, sino todo lo que hemos hablado y hemos compartido, que eso también lo digo yo a los pacientes, a las pacientes que me escriben, preguntar, pero a todo profesional de la salud, es que llegamos allí y es como, ah, bueno, lo que me diga es, lo hago y ya está. No, pregúntalos por qué. Hay veces que no nos enteramos de nada, porque yo después de esto me he puesto a leer sobre investigaciones, ¿no? Sobre los huesos, pues a veces me Ujú. entero del 25%, a veces de lo que me entero mal y tengo que seguir preguntando, pero tenemos que ser pacientes activos y proactivos y preguntar. Animo a la gente a que no le dé vergüenza y si no se entera, pues no pasa nada, pregunta otra vez y si no, pues te pones a leer y al siguiente, yo lo que hacía, me apuntaba notas, leía por mi cuenta y me apuntaba notas y luego cuando me tocaba con el especialista, fuera trauma, fuera internista, pues ahí llevaba mis notas y se las preguntaba y cogía notas en consulta. Yo Ujú. animo a mucha gente y con entrenador personal igual, siempre sabiendo el por qué lo haces y para qué. Es que al final tenéis que ser partícipes de vuestro proceso. Mm. Tenéis que saber qué es lo que se está aplicando y con qué objetivo. Al final también eso lo que genera es un compromiso con lo que tú estás realizando, que también es muy Sí. importante. Además, Y mutuo, ¿verdad? Porque lo que tú hablabas de la responsabilidad, cuando tú has dicho que no dependa el paciente de mí. Y ahí entra la responsabilidad que debemos tener los pacientes con este compromiso, ¿no? Con el compromiso de tu propia salud y el compromiso con la persona que te está ayudando a conseguir ese objetivo de salud. Sí. total. Y además hay otra cosa importante, es que eh, hay muchas veces que buscamos, cuando nos encontramos en una situación complicada como es el diagnóstico con osteoporosis, buscamos culpables y no es cuestión de eso. No es cuestión de autofustigarte, de yo he llegado a este proceso porque no he hecho tal. No, oye, mira, céntrate en lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes actualmente? Vale, pues nos han diagnosticado osteoporosis. No busques culpables, no busques cambiar el pasado, porque eso lo único que va a generar en ti va a ser un sentimiento de culpa y vas a estar desagradecido contigo mismo. Vas a decir, ay, que ve que no hice tal en su momento, tal. Oye, mira, no. Céntrate en lo que tienes, no te sientas culpable y no dejes que nadie te culpabilice de tu situación, porque si tú hubieras tenido las herramientas y la información para evitar esto, lo habrías evitado y los dos lo sabemos. Pero céntrate en lo que estamos ahora mismo. Sí, qué importante, que siempre, yo digo, cuando vayáis a mirar para atrás, buscar la causa, pero no la causa por fustigarte, como tú dices, sino la causa para ver por qué viene tu osteoporosis, ¿no? Porque sabemos que es algo multifactorial. Entonces, sí, mira para atrás, pero para buscar la causa. Oye, es que no me he cuidado, es que he tenido mucho estrés, es que no he tomado el sol, que llevo alimentándome 10 años fatal, ¿no? Ahí sí, pero como una progresión hacia la solución, como bien dices, para que te ayude Exacto. a seguir mejorando. Mm. Ujú. Totalmente. Bueno, voy a mirar más preguntitas, ¿te parece, Dani? Venga, Por sí, aquí. perfecto. Mira, una un poquito concreta. Supongo que dependerá de la situación, pero te digo, osteopenia y hernia lumbar. ¿Algún ejercicio desaconsejado? Por ejemplo, ¿se pueden hacer sentadillas con carga? Que Pues mira, principalmente lo que habría que hacer en ese caso es visitar a un fisioterapeuta que sea capaz de valorar la adaptación que haya tenido esa hernia o las adaptaciones que haya producido en nuestro cuerpo, pero normalmente asociamos la palabra hernia automáticamente con algo negativo.
Y no tiene por qué ser así. Y explico el por qué. Normalmente nosotros en la columna intervertebral tenemos los discos intervertebrales que ayudan a que esas articulaciones se muevan y nos permitan el movimiento. ¿Qué es lo que ocurre con una hernia de disco? Pues que uno de esos discos, la parte que tiene en este caso de dentro, sale un poquito hacia afuera, produce un abombamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Un disco intervertebral es algo cilíndrico. ¿A qué nos queremos referir con eso? Que depende mucho hacia qué lado esté lateralizada la hernia de disco, si va a producir algún tipo de síntomas o no va a producir algún tipo de síntomas. Vale, te han diagnosticado una hernia de disco, ¿vale? Y normalmente nos diagnostican una hernia de disco porque seguramente tengas dolor de espalda, hayas acudido a tu especialista, te haya derivado al traumatólogo y te hayan hecho una resonancia magnética. Vale, hasta ahí todo bien. Me hacen una resonancia magnética y me encuentran una serie de protusiones, que es un grado menor que una hernia de disco o una hernia de disco. Vale, ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esa hernia de disco está comprometiendo alguna de las raíces nerviosas que salen de la columna vertebral? Para saber eso es necesario un profesional, en este caso el fisioterapeuta, que lo valore porque existen una serie de rasgos neurológicos que nos va a hacer sospechar que esta hernia de disco está teniendo algún tipo de afección neurológica, como puede ser, por ejemplo, la sensación de adormecida, las extremidades o dolor que sigue un recorrido nervioso que tenga sentido, ¿vale? O una pérdida de fuerza en la extremidad que está siendo afectada, o ya en casos muy severos puede ser la pérdida del control de los esfínteres. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces asociamos la hernia de disco o asociamos la artrosis a algo negativo y quiero deciros que es algo que se da con la edad de forma normal. Y explico esto. De forma normal, nuestro cuerpo no tiene una vida ilimitada. Es decir, son materiales y como materiales, cuando tienen mucho uso, al final se van desgastando. Otra cosa diferente es que tú me digas, tu hernia es la que está provocando el dolor lumbar o tu artrosis es la que te está provocando el dolor de rodilla. Para ello tendríamos que tener en cuenta si una persona con tu misma edad y con tu mismo sexo y con el mismo nivel de artrosis tendría también dolor de rodilla. Porque hay personas que dicen, oye, es que mi amiga tiene una hernia de disco y a ella no le duele. ¿Vale? Porque es que puede ser que la hernia de disco que tenga tu amiga pues no esté en este caso provocando ningún tipo de afectación. O puede ser que el dolor que tú tengas no esté provocado por la hernia en sí. Que eso es algo que nos es difícil ¿Verdad? de entender. Se, El se, dolor, ¿Se puede tener sí. dolor sin tener una hernia? Sí. ¿Y se puede tener dolor teniendo una hernia que no haga ningún tipo de compromiso nervioso? También. Eso quiere decir que seguramente la hernia no tenga mucho que ver con tu dolor, aunque te hagan ver los traumatólogos que sí, que eso es diferente. As- Esa es la gran pregunta también, hablando de este tipo de enfermedades reumatólogas. La osteoporosis duele, ¿verdad? Y el Total. concepto de dolor para mí pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Para mí era algo muy físico, muy concreto, en una parte del cuerpo y vemos que no, que está, tú me corriges, ¿eh? Que yo no soy nada Ujú. especialista en esto, pero para mí ahora mismo desde las palabras de paciente está totalmente conectado con nuestros miedos que tenemos dentro de la cabeza. Y bueno, y es algo que para mí, por ejemplo, ha supuesto varios años de entrenamiento, ¿no? Mejorarlo y entenderlo, es de las cosas que me ha costado entender. Pero eso, aconsejo a todo el mundo que se vaya leyendo sobre el dolor, el tema neurológico que tú hayas comentado y que le vaya cambiando esa forma de pensar, que vean el dolor de otra manera. Sí. Sí, total. Y con respecto, para terminar ya si quieres con este tema, ¿hay algún ejercicio que sea desaconsejado? No hay ningún ejercicio que sea desaconsejado en este caso, en este tipo de patologías. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues lo mismo que le explicaba hoy a una chica. Tú tienes un vaso de agua, ¿vale? Que es tu cuerpo, en el cual cabe una cantidad de agua. Ponle 100 mililitros, 250 mililitros, ¿vale? Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre si tú en un vaso de 250 mililitros echas un litro de agua? Que rebosa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es adaptar la carga que estamos introduciendo en un sistema
a las necesidades actuales que tenga la persona. Es decir, a mí no se me ocurre en una persona que no haya realizado ejercicio nunca ponerle una sentadilla con 100 kilos. ¿Por qué? Porque es de sentido común de que esa persona no va a estar adaptada y que seguramente se pueda hacer daño. ¿Eso quiere decir que la sentadilla per se sea mala? No, quiere decir que la carga que yo estoy introduciendo en ese cuerpo no está siendo buena porque no está adaptada a las necesidades de la persona. Y esto es un problema que me estoy encontrando mucho, que en redes sociales tiene algo muy bueno, que da voz a muchas personas y que conoce a muchos tipos de personas, pero que se mete muchísimo miedo a las personas con osteoporosis con ciertos movimientos. No lesiones la columna, no rotes la columna, no cojas a tus hijos, no te agaches, si te agachas, hazlo con la columna completamente recta. Y esto no es cierto. Y no es porque lo diga yo y porque esto sea mi experiencia, sino porque al final nosotros nos basamos en la evidencia científica. Y sabemos ya a día de hoy que evitar movimientos solo nos lleva al desacondicionamiento de ciertos movimientos. Y en nuestro día a día nos tenemos que agachar a ponernos los cordones, nos tenemos que agachar a hablar con nuestros hijos, nos tenemos que agachar a poner las cosas en el lavavajillas, nos tenemos que agachar porque se nos ha caído algo al suelo. Y hacerlo con la columna recta no va a ser algo que sea funcional, porque no nos sale de forma normal. Sí, Dani, preguntaba, justo lo enlazamos con esto, ¿qué ejercicios se desaconsejan con la osteoporosis? Justo hay una de las preguntas, ¿no? Es lo que tú estás comentando ahora, que Y es que por va a sí no ir, hay, no hay nada, sí, es que no hay nada claro, que se adaptada a la desaconseje con la progresión. osteoporosis. Lo único que tienes que tener en cuenta es la progresión. Y cualquier profesional que te diga que no puedes hacer algo con osteoporosis está equivocado. Está equivocado porque lo único que ocurre es que tú tienes que dosificar el movimiento en función del estadio en el que te encuentres. ¿Tiene sentido en una persona que se acaba de fracturar 8 vértebras ponerla a flexionar la columna y ponerla a rotar la columna y encima con carga externa? No tiene sentido. Pero igual que a nadie se le ocurre si se ha roto el radio y el cúbito ponerse a hacer pull de bíceps. Es que no tiene sentido, tú tienes que dejar que el hueso se consolide y una vez que se consolide, pues ya a partir de ahí meteremos carga. Pero no quiero que tú Entonces entiendas sería que eso, eso, que te valoren, ¿no? No podemos decir esto no lo puedes hacer, sino lo primero que te valoren, porque otra cosa que también he visto yo es que depende de tu condición física que lleves. A lo mejor una persona, ¿no? Con más musculatura, con más protección con su musculatura, pues puede empezar desde un punto con los ejercicios que otra persona que lleva 20 años en el sofá o con una vida muy sedentaria, jamás. Entonces, hay que individualizar, ¿no? Que es algo que yo también reclamo a los médicos. Hay que individualizar. Y es lo que tú estás totalmente. comentando ahora, va a depender de la persona en sí, Claro, ¿verdad? tú imagínate, ¿vale? Una persona, esta semana, una persona que llega a entrenar y tiene una tensión de, me lo invento, 18/11. Oye, ¿tú eres hipertensa? No, yo no soy hipertensa. Bueno, pues estos niveles de tensión no son normales. Deberías de acudir a tu médico y que tu médico evalúe el caso de forma individual y te recete la pastilla o te diga qué recomendaciones son las que tú tienes que hacer. No te puede decir alguien directamente, no te toma ya la pastilla de la tensión, ¿no? Porque es que a lo mejor no es una pastilla la que necesita tomar, necesita tomar un cuarto o necesita tomar media. Pues lo mismo La ocurre. medicación, Dani, otro gran tema en la osteoporosis. Voy a meter una pregunta que siempre me hacen y lo primero que digo es que yo no estoy en contra de la medicación. Viva la medicación y viva nuestro sistema de la seguridad social y todos los médicos, que no estoy en contra. En mi situación, pues se dio así. Yo estaba dando la lactancia a mis niños, quería aprovechar unos meses más, tuve también que arreglarme la boca, entonces no pude directamente tomarme la pastilla, yo tampoco estaba muy segura, quise investigar. Hubo médicos que me decían, no, a ti la lactancia te viene bien, ¿vale? Otros médicos que me decían lo contrario, entonces dije, ¿qué pasa? Esto voy a ir despacio y viendo bien, ¿no? Y bueno, al final me volví a hacer otra densitometría, como mejoré, dije, uy, espera, tengo esta edad, este medicamento con esta edad, y estoy mejorando sin medicación. Y entonces esa fue mi decisión, ¿no? Pero no estoy en contra de la medicación, no sé, tengo que afrontar ahora una menopausia que me llegará por la edad y no estoy en contra. Ahora,
voy a hacer todo lo posible a través de las herramientas naturales que tenemos, como es nuestro propio cuerpo, a través de los ejercicios de fuerza, para poder generar toda la densidad mineral ósea que pueda para hacerme fuerte antes de que llegue ese aspecto e intentar evitar la medicación, ¿no? Pero porque me parece más sano la parte natural. Pero este es mi caso, recalco, todo esto lo hice haciéndome siempre mis pruebas de la mano de mis médicos, siempre consultando con ellos, ¿vale? Que es algo muy importante. Entonces, resuelta la duda que me preguntan mucho también. Hay también otro aspecto importante que es que cuando nosotros normalmente acudimos a los profesionales de la medicina, tenemos que entender que ellos son profesionales de la medicina. Es decir, tú acudes a un fontanero y sabes que estás acudiendo a un fontanero. Un fontanero te puede dar recomendaciones sobre mecánica, sí, te puede dar recomendaciones sobre mecánica porque a lo mejor habrá algo que coincida con otro campo de la mecánica, pero no es su campo de actuación. Y con esto me quiero referir principalmente a que muchas veces optamos directamente por la medicación o optamos por tratamientos invasivos tipo operación ante una hernia, sin realmente haber optado primero por la parte conservadora. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchos de los aspectos relacionados con las patologías tienen mejoras con tratamiento conservador, sin tener que medicar a la persona o sin tener que operar a la persona. ¿Esto quiere decir que no nos tengamos que operar o que no nos tengamos que medicar? No, que se tomen estas palabras con cautela, porque no significa eso, simplemente significa que puede existir alguna patología o algunas situaciones en las cuales el tratamiento conservador tenga sentido y pueda dar buenos resultados a medio y largo plazo. Eso es lo que digo de individualizar, ¿no? De vernos cada uno las circunstancias que hay alrededor. Que luego también Exactamente, está la vida que lleve cada uno, ¿no? Es que son muchas circunstancias y hay que estudiarlo. total, No se puede decir esto sí, esto no. Hay que ver el caso de cada uno y hay que preguntar e exactamente. investigar. Ujú. Esa es básicamente la cuestión. Y no es que estemos ni en contra de la medicina ni en contra de los médicos, para nada. Son los profesionales que deben de estar parte del equipo y que deben de ser presencia máxima dentro de los tratamientos de la osteoporosis. Pero debemos de conocer que hay muchas veces en las cuales este profesional, hay veces que sus recomendaciones no son todo lo buenas que podrían ser. Y no con ello queremos decir que la medicina no sea buena, sino que Claro, simplemente cada persona tiene su campo de actuación. exacto. Pues, ¿cómo vamos de tiempo, Dani? ¿Seguimos? Bien, sí, sí, si te parece, vamos a hacer ahí una pequeña pausita y seguimos ahora en un Vale, segundito, ¿vale? perfecto. Entonces ya simplemente por terminar un poco esa parte, ¿vale? Hablar de medicación sí, medicación no, estudiar el caso de forma individual, y darle a la persona, como siempre, toda la información disponible para que pueda elegir. Estos son los pros, estos son los contras, esto te puede pasar, se puede mejorar densidad mineral ósea sin la medicación, sí se puede. ¿Se puede mejorar densidad mineral ósea con la medicación? Sí, también se puede. Siempre que se tenga la información es lo más importante. Y tiempo, Dani. A mí me ayudó también por la pregunta que me hacen a mí, oye, ¿cómo tomaste la decisión de no tomar medicamentos? Me di un poquito de tiempo, porque decidir esas cosas en la consulta en 15 minutos, con suerte 15 minutos, es que es una locura, ¿no? Entonces me di tiempo, ¿vale? Y creo que también darnos tiempo a nosotros mismos de poder asimilar lo que te están diciendo, de poner en valor cada uno de los aspectos, tanto los pros y los contras, y ver tu día a día y volver a consultar, que luego surgen dudas, ¿no? Entonces, ese tiempo, ¿no? Total, Que es y que necesario en este es una caso. decisión que luego podemos cambiar, que luego podemos tomarla y no hay ningún problema, que no pasa absolutamente nada. Bueno, y además que una cosa que se nos olvida, aunque tomes la medicación, si vas a tomar la medicación porque es tu decisión, es la mejor opción para ti, también haz ejercicio de fuerza, por favor. Eso es una cosa que se nos olvida, es como una cosa y la otra. No, el ejercicio de fuerza lo que te va a dar esa masa muscular, esa seguridad, es que además
Yo empecé por cambiar mis hábitos con los ejercicios de fuerza, pero han cambiado mis hábitos nutricionales, cómo me alimento, han cambiado mis hábitos de descanso, cómo descanso ahora. Entonces, más allá de la medicación, ejercicios de fuerza pautados progresivamente, descúbrelos, descúbrelos, por favor, porque te van a ayudar muchísimo. Totalmente. Ya no solo por lo que tú comentas, por la densidad mineral ósea, sino por todo lo que cambia el entrenamiento de fuerza a nivel de la persona, a nivel metabólico, a nivel del sistema inmune, bueno, todos los beneficios que podemos encontrar en el entrenamiento. Pues, pues te estoy leyendo por aquí otras dos preguntitas, a ver cómo las abordamos. Dice, ¿es mejor entrenar muchos días, poco tiempo o al revés, pocos días y mucho tiempo? Yo recuerdo al principio lo que tú decías de no depender del entrenador, que yo entrenaba allí contigo una vez a la semana. Pero luego en casa yo tenía mis ejercicios y hacía mis ejercicios, pues al principio, pues obsesionada, porque es la palabra, con mi densidad mineral ósea, los hacía todos los días. Luego ya me relajé. Entonces, eso, ¿cómo ves tú esta pregunta de muchos días, 10 minutos o 3 días a la semana, 1 hora? Pues mira, Cuéntanos. nosotros tenemos en el mundo del entrenamiento, tenemos un concepto que se denomina dosis mínima efectiva, ¿vale? Que básicamente es cuánto necesito yo como mínimo para conseguir mejorar, ¿vale? Entonces, existe un punto óptimo que podemos alcanzar, vamos a poner, ¿vale? Las recomendaciones actuales que hay ahora mismo en osteoporosis son realizar al menos 2 días de trabajo de fuerza junto con trabajo de impacto, ¿vale? Entonces, eso tiene una respuesta en forma de U invertida, ¿vale? Tendría una respuesta tal que así. Si nosotros realizamos muy poco, nosotros no vamos a alcanzar los umbrales mínimos para conseguir esa mejora. Si nosotros entramos dentro de ese umbral óptimo, vamos a alcanzar todos los beneficios que puede tener el entrenamiento de fuerza, pero si nosotros entrenamos durante muchos días sin ningún control, podemos entrar en la parte, por así decirlo, de riesgo. Y con esto no quiero que nadie se asuste ni que nadie se meta miedo, ¿vale? Con eso me quiero referir, igual que hablábamos antes. Una persona que no ha entrenado nunca entrenamiento de fuerza, ¿es lo más ideal ponerla a entrenar 5 días entrenamiento de fuerza? Pues no, porque su cuerpo no va a estar adaptado. Es decir, cuando nosotros empezamos a entrenar fuerza, quizás es interesante empezar por 2 días y luego ir aumentando el volumen de entrenamiento o el número de días que nosotros entrenamos. Esa parte sí sería más interesante. Si nosotros ya tenemos un nivel más avanzado, necesitaremos mayor cantidad de ejercicio para poder seguir mejorando. ¿Eso qué quiere decir? Que al principio tenemos que llegar a esa dosis mínima efectiva, que son 2 días por semana, pero que luego seguramente sea necesario más volumen de entrenamiento para poder seguir progresando. Entonces, ¿cuántas, cuántas veces es necesario entrenar por semana? Con 2 sesiones de 45 minutos a la semana en sujetos principiantes sería más que suficiente para poder alcanzar esas dosis mínimas efectivas. En una persona que ya tenga experiencia, ¿sería necesario entrenar más? Sí, sería necesario entrenar más para poder seguir mejorando y poder alcanzar esa dosis mínima efectiva sin producir ningún efecto deleterio en la salud. Y esto también, a las personas que no tengan ninguna enfermedad también les pasa. Si tú estás andando y quieres empezar a correr, no puedes empezar a correr mañana y tarde. O sea, que estamos hablando de cosas aplicadas a una enfermedad, pero que tiene una lógica que para gente no enferma también es así, por quitarle el miedo, ¿no? Que esto es algo lógico. Tú no puedes empezar, si no levantas 5, a intentar levantar 10, ¿no? Y le pasaría a ti con osteoporosis y se te gradúa a tu situación, pero le pasa a cualquier persona que se quiera poner a hacer deporte. No puede correr 10 kilómetros de repente, ¿no? Eso Es ocurre, por así. ejemplo, mucho ahora que, por ejemplo, aquí en Sevilla tenemos la Feria de Sevilla o el verano, la gente se quiere poner fit para poder entrar en su traje de chaqueta o en su traje de gitana y que le quepa todo perfecto. ¿Cuál es el problema de eso? Que normalmente se hacen periodos muy cortos de tiempo y mucha intensidad del entrenamiento, con lo cual no le damos al cuerpo el tiempo necesario para que se adapte.
Y así nos vemos, por ejemplo, personas que no han hecho nada en todo el año y de repente, de buenas a primeras, se ponen a correr lo que tú dices, 7, 8, 10 kilómetros. ¿Qué es lo que ocurre la gran mayoría de las veces? Al segundo, tercer día, has perdido la motivación porque estás lleno de agujetas, no También. te puedes ni mover y puede ser que por lo que sea tu cuerpo no se esté adaptando bien y esté empezando a aparecer pequeñas molestias en los tendones, en las articulaciones. Y no porque sea malo en sí, sino porque hemos adaptado mal el ejercicio en este caso. Claro. Las sobrecargas, ¿no? Que inciden muchas cosas, no solo el ejercicio, sino el descanso, la alimentación, está sobrecargando al cuerpo por ir más allá, ¿no? Todo con Exactamente, su progresión. Sí. exactamente. Eso es lo más importante. Pues hablas de correr y justo era la siguiente pregunta que pone por aquí. ¿Correr distancias malas puede ser malo? Y yo creo que va en la misma línea, ¿no? En la progresión depende de cómo estés, ¿verdad, Dani? Claro, al final el entrenamiento es muy sencillo. Una vez que se entiende, es muy sencillo de aplicar. Tienes que adaptarlo a las necesidades de cada persona. A nadie se le ocurre, si no se ha presentado nunca a ninguna carrera popular, ponerse a correr una maratón. ¿Por qué? Porque sabes o que no la vas a acabar, o que tu sistema cardiovascular no va a estar adaptado, o que tu sistema artromuscular tampoco va a estar adaptado. Entonces, posiblemente estés aumentando la posibilidad de que ocurran cosas no deseadas. ¿Correr distancias malas puede ser malo? Sí que puede ser malo si no estás adaptado a ellas. Ese sería el resumen. Sí. Dices la palabra adaptación que me encanta porque eso, ¿no? Vuestra especialidad se llama readaptación, ¿no? Lo que hacéis cuando una persona sufre una enfermedad o una patología. Y me gusta mucho el concepto porque es eso, es que puedas volver a vivir con calidad de vida adaptándote a lo que te ha tocado vivir, ¿no? Y es que yo eso lo aplicaría a todo, a nivel espiritual, a todo lo que te pasa en la vida. Me ha pasado esto, tengo osteoporosis, vale, ahora, ¿cómo puedo estar bien conmigo misma y volver a tener una calidad de vida aceptando que tengo esto, ¿no? Pues adaptándome, ¿no? Y me encanta ese término que usáis los entrenadores personales porque lo dice todo, ¿no? De aceptar lo que te ha tocado, pero no quedarte quieta, sino vamos a ver cómo nos adaptamos a esto para que tu vida siga mejorando. Y hay otra parte, Isa, que es muy importante y es que me ha recordado un poco la historia de cuando estábamos entrenando juntos presencialmente y me decías, pues yo quiero hacer CrossFit, pero es que yo con lo que tengo yo no puedo hacer CrossFit. Y yo te decía, bueno, ¿y por qué no puedes hacer CrossFit? Al final, muchas veces los límites del ejercicio, y la hablaba con una chica que publica otra historia en Instagram, que la operaron de la espalda y le decían que, oye, mira, tu vida normal, pero no puedes hacer esto y lo otro. Al final, los límites muchas veces nos lo autoimponemos o nos lo imponen desde fuera. Y eso es algo que también es necesario trabajar. ¿Por qué? Porque principalmente te está limitando tu vida, te está limitando tu día a día. Y es algo que muchas veces tendemos a infravalorar en este caso. Es decir, tendemos a pensar que somos capaces de hacer menos cosas de las que realmente somos capaces de hacer. Lo único ¿Verdad? que es muy importante es romper aquellos miedos que tú tienes en pequeñas tareas que sean conseguibles para poder ir acercándote cada día más a tu objetivo. Acabas de responder la pregunta sobre el miedo que nos hacían también. ¿Qué es en lo que más incides cuando un paciente acude con miedo a moverse? Lo acabas de describir genial, ¿verdad? Ese poquito a poco darle ese estímulo. Cuéntanos. Eso se llama en psicología terapia de exposición gradual y básicamente se utiliza mucho con las fobias. Imagínate que tú tienes miedo a las arañas, entonces yo como profesional, si sé que tú tienes miedo a las arañas y queremos superar ese miedo a las arañas, no te voy a meter en una habitación llena de arañas en la primera sesión. Quizás simplemente lo que vamos a hacer en la primera sesión va a ser hablar sobre las arañas. En la segunda sesión hablaremos sobre las arañas y te enseñaré una imagen de una araña. Luego te enseñaré un vídeo de una araña, hasta que poco a poco, cuando nosotros vayamos aplicando un mismo estímulo de forma repetida,
tu cuerpo se acostumbre a ese estímulo y deje de generarte esa sensación de miedo, esa sensación de sudor frío, este aumento de las pulsaciones, porque hay muchas veces que tú dices, joder, qué tarea tan tonta y lo que me estoy poniendo a sudar, tengo el corazón a 1000 por hora, claro, porque tú lo que estás haciendo es activar el sistema nervioso simpático, lo que estás haciendo básicamente es exponerte a una situación de estrés elevado. Que es lo mismo, por ejemplo, que si te encuentras a punto de pelearte con alguien, pues es exactamente lo mismo. Para el cerebro funciona hormonalmente exactamente igual. Exacto. Pues a ver, voy a ir viendo más preguntitas por aquí. Bueno, volviéndonos al lado, preguntaba mucho del entrenador, ¿no? Ya hemos hablado aspectos importantes de cómo te tienes que sentir con él, ¿no? Y me encanta esto de saber si realmente tu entrenador sabe de osteoporosis sin parecer desconfiada, ¿no? Yo creo que hemos hablado un poquito de este tema, que preguntar, y oye, que si tienes que parecer desconfiada, que tienes tu derecho a desconfiar, que vienes de una enfermedad, que traes mucho miedo acumulado, ¿no? Así que desconfía y que ese profesional ponga en valor su trabajo y poquito a poco se gane tu confianza. De hecho, yo recuerdo, estoy ahora mismo hablando y recordando, yo al principio recuerdo las primeras veces de coger peso que yo decía, ¿estás seguro? Que tengo osteoporosis, ¿no? Y decía, te lo recordaba, o sea, ¿estás seguro que tengo osteoporosis? Y hacía una vez el ejercicio así despacito y como veía que me iba bien, pues lo volví a hacer, ¿no? Pero claro, ahí detrás ya ahora comprendo que estabas tú programando todo eso, ¿no? Y sabiendo. Entonces, si tienes que desconfiar, el tiempo que necesites desconfiar hasta que te sientas tranquila con esa persona y si no cambiar. El otro día me decía un paciente, oye, con lo que has hablado y con lo que has escrito de lo que necesitamos en un profesional, dices que he cambiado de profesional porque iba allí nada más que hacer ejercicio de fuerza, lo tienes que hacer, pero no, es que hay días que puedo y días que no puedo y quiero que se adapten a mí y quiero que me expliquen, ¿no? Pues que sirva también esto para la formación de los profesionales más allá de la parte física, ¿no? Luego, ¿qué formación le pides a un buen entrenador? Creo que esto, Dani, lo puedes tú explicar muy bien, ¿no? Yo colgué en la cuenta de Instagram parte de tu currículum como algo básico, pero creo que tú lo puedes transmitir mucho mejor también, Para dejar un la poco, mira, formación. la parte de la parte anterior cerrada, ahora estoy leyendo un libro de una psicóloga y esta psicóloga habla sobre las relaciones en este caso de pareja, con amigos, con tu familia. El libro se llama Te quiero, me quiero, una guía para entender las relaciones de una forma diferente, creo que es. Y Me la justo apunto. ayer leía una página que se adapta mucho a este aspecto que nosotros estamos comentando. Y básicamente comentaba, si tú no te comunicas con tu pareja no puede saber lo que tú necesitas. Vamos a cambiar la palabra pareja por entrenador. Si tú no te comunicas con tu entrenador no sabe lo que tú necesitas, ¿vale? Entonces, no tengamos miedo de ser pesados porque la comunicación es un aspecto que debe de ser trabajado en cualquier tipo de relación con cualquier persona. Una persona desconfiada es igual que una persona, por ejemplo, que le han puesto los cuernos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con una persona que le han puesto los cuernos? Pues que básicamente por las experiencias que ha tenido en el pasado, va a tener una serie de conductas adquiridas, de desconfianza en este caso, y cómo se pueden solucionar estas conductas? Pues principalmente comunicándote con la persona que te va a ayudar a recuperarte. Básicamente funciona, parece muy sencillo sobre el papel, pero no es nada sencillo. Y quiero que todas las personas que tengan osteoporosis lo entiendan. Tienes que ser pesado con tu entrenador personal. Tienes que Yo ser fui muy pesado, pesada con Dani y aquí estamos hablando con mucho cariño. Yo, tienes a que mí me has ser pesado. explicado lo del dolor, como no sé, más de 20 y podemos llegar a 100 las veces que me explicabas lo del dolor y yo, pero Dani, pero y te volvía a decir, venía un día diciendo, ay, me siento esta mañana como que me puede doler y mil veces, y es que te estás en tu derecho y es que es tu vida y es que es tu salud, claro que sí.
Totalmente. Y es algo que ya te digo, que al principio preguntarás muchas cosas, luego preguntarás un poco menos, te irán surgiendo dudas nuevas, pero siempre debes de tener un entrenador que sea capaz de escucharte, que eso es lo más importante, que hay veces en las que tú sabes que el entrenamiento que hemos hecho han sido 2, 3 ejercicios y el resto de la sesión hablando, y que sepa Sí. también decir cuando no sabe algo. Es decir, También. hay ciertas ocasiones en las que decimos, hay que ver que este profesional he ido para que me resuelva mis dudas, pero le he preguntado una cosa y no ha sabido contestarme. Tú tienes que tener como profesional también la seguridad para decir, oye, mira, esto no lo sé, me voy a informar porque sé cómo informarme sobre lo que tú me has preguntado y te voy a responder a esta duda. Esto no significa que tú seas más tonto, menos tonto o que no sepas sobre la patología, simplemente esa duda específica, pues no la sabes. Te informas y luego tienes que tener el valor de hacer eso, de aceptar tus limitaciones. Oye, mira, yo sé llegar hasta aquí, me puedo informar y te puedo contestar al día siguiente. Y bueno, hilando un poco con la pregunta anterior de qué le pides de formación a un buen entrenador, eh, con respecto a la formación, principalmente que sea licenciado en ciencia de la actividad física y del deporte, y luego sería bueno que hubiese realizado algún tipo de posgrado en actividad física y salud, en salud y patología, en readaptación de lesiones, sobre todo más en aquella parte de trastornos metabólicos, cáncer, obesidad, osteoporosis, ¿vale? Todo este tipo de cositas. Eso sería muy bueno. Pero también es muy interesante la experiencia que tiene ese profesional tratando con pacientes de ese tipo. ¿Por qué es esto Claro. importante? Porque al final tú, como profesional, tiendes a reconocer patrones. Y eso es muy interesante porque al final lo que hace tu cerebro es, esto pasa, esto ocurre, pum, lo conecto y yo hice esto en aquella opción y me salió así y es total. Entonces eso te va a dar también mucho bagaje y te va a ayudar a confiar en la persona. Muchas personas que me contactan directamente me contactan simplemente porque te conocen a ti. Oye, si Isa Claro. le ha ido tan bien, yo también quiero que me vaya tan bien, que es importante, pero sobre todo yo lo que le pediría a un buen entrenador que tenga experiencia con pacientes con osteoporosis, que esté formado en actividad física y salud o en en salud y patología, y sobre todo que tenga habilidades sociales, que eso hay personas que tienen habilidades sociales de forma natural y hay personas que se forman en ello y tú también puedes Sí. formarte en ello y eso es importante. Lo que has comentado de me preguntan una cosa y no lo sé, a mí cuando me dicen, ah, pues no lo sé, yo gano confianza con esa persona y a mí me transmite responsabilidad con su trabajo, ¿no? También, Ujú. el aceptar de, pues no, es verdad, no lo puedo saber todo, pero voy a buscarlo, ¿no? Te lo digo, voy a buscarlo. Prefiero eso a otras veces cuando me dicen, no, esto es que es así. Vale, te tienes que tomar esto porque esto es así. Vale, ¿no? Entonces prefiero pues no lo sé, pero te lo investigo, te lo miro y lo hablamos. Eso es maravilloso, Total, ¿no? Eso eso gana es muy confianza, interesante. muchísima. Total. Bueno, Ahora, Isa, si quieres, si pues te parece bien, si no tenemos más preguntas o tenemos alguna más por ahí. está el bloque de las preguntas que me hacían a mí, pero si te Eso, parece, como se está alargando, podemos hacerle una segunda intervención o podemos hacer de otra manera, ¿vale? ¿vale? Venga, por mí me parece perfecto. Hacemos una segunda parte del podcast, en este caso, Sí. como sería el podcast clásico de entrevistarte a ti. ¿Vale? Muy bien. Pues Bueno, nada, Isa, decir a todo el mundo que aquí seguimos, ¿verdad? Que una cosa que te admiro es esa responsabilidad y ese compromiso en tu trabajo, que muchas veces me preguntaban y yo decía, no, pregúntale a mi entrenador, que él está muy comprometido con todo esto, él te va a solucionar, te puede orientar. Y aquí estamos para yo como paciente, que siempre lo digo, soy paciente, no soy profesional, te voy a contar mi caso y mi experiencia siempre, consultarlo con un profesional. Pues aquí os he traído hoy al profesional, por fin, de primera mano. Así que muchísimas gracias, Dani, porque más allá de tu trabajo, pues te implicas de forma responsable y ves eso, más allá de los huesos, ves todo.
Yo quiero darte las gracias a ti de forma personal y de forma profesional por la que ya he comentado antes, porque gracias a ti pues he descubierto este nicho en el cual no me esperaba estar trabajando de hace unos años atrás ahora. Y bueno, comentar también que lo que tú has comentado, yo estoy abierto a cualquier pregunta que me hagan por Instagram. Si es necesario hacer esa pregunta en una videollamada, también tenemos la primera videollamada siempre de forma gratuita para poder evaluar el caso, contestar las preguntas que sean necesarias y sin ningún tipo de compromiso que se pongan en contacto conmigo. Y si tienen alguna duda de cómo ha sido el proceso, que se pongan en contacto contigo, que va a ser lo más importante. Pues un saludo a todo el mundo. Gracias, Dani. Gracias a ti, Isa. Un abrazo fuerte.